Se escapa a la atención de los hombres cómo actuaría la octava esfera. Si se sacara lo material de la luna, alteraría toda la naturaleza anímica del hombre en la tierra. Y el que no sea así se debe a que la luna recibió incorporada cierta materialidad más compacta. Aquí está hablando de la luna física, nuestro satélite que vemos en las noches, ¿no? Sinet da el nombre de octava esfera a aquello que hace ineficaz a la octava esfera. La materialidad, a la vez que oculta lo que realmente es la octava esfera, esto es las fuerzas de la antigua luna. Y hay una trampa que se usa mucho en ocultismo, decir algo que en el fondo es verdad, pero decirlo de tal manera que resulta totalmente falso. Perdonen la antinomía. O sea, lo de la octava esfera era un secreto en el siglo XIX, la existencia de la octava esfera era un secreto para la mayoría de los grupos esotéricos, ¿no? Sin embargo, Sinet divulga que existe una octava esfera, lo cual es una verdad, pero hace la trampa o echa la mentira diciendo que la octava esfera es la luna física, nuestro satélite actual, ¿no? Esa es la trampa. Bueno, es falso decir que lo material de la luna es la octava esfera, porque lo material es precisamente lo contrario, es la salvación de la octava esfera. Pero es correcto decir que la luna es la octava esfera, porque ésta se halla efectivamente ahí arriba, centralizada en la luna, viviendo en ella. Con lo cual hemos llegado al punto de poder explicar de manera más exacta que antes lo que en realidad es la octava esfera, tan íntimamente relacionada con la esfera espiritual del desarrollo del siglo XIX. De esto me ocuparé mañana o en la siguiente conferencia. Bueno, hasta ahí yo creo que más o menos se va entendiendo qué es la octava esfera y cómo se diferencia de la luna actual. De todas maneras, si tienen algún comentario o alguna inquietud, me la pueden hacer saber. Bueno, bien, voy a continuar con la quinta conferencia. Es sumamente difícil hablar de la octava esfera, que Sinet fue el primero en mencionar. No se puede decir que haya dado información, porque su información estaba plagada de errores. ¿Y por qué es difícil hablar de ella? Porque, una vez más, hemos de advertir, nuestro lenguaje está hecho naturalmente para el mundo sensible. Y en este mundo exterior sensible, la octava esfera se consideraba como un secreto, hasta tanto que Sinet la mencionara. Por eso se exhibió el vocabulario de palabras que se pudieran aplicar fácilmente para dar una característica, perdón, por eso se exhibió el vocabulario de palabras que se pudieran aplicar fácilmente para dar una característica de esa octava esfera. También el hecho de que por mucho tiempo se ha evitado hablar de ella, insinúa la trascendencia que puede tener su divulgación. De modo que también aquello que hoy les diga a modo de aforismo no podrá ser más que breve alusión a algunas características introductorias. Ojalá que en el futuro tengamos oportunidad de ampliarlas. Trataré de dar una característica de esta octava esfera con base a lo mencionado ayer y en ocasiones anteriores para que podamos apoyarnos en ello y decir algo sobre el desarrollo del movimiento espiritual del siglo XIX y al principio del siglo XX. Por lo dicho ayer, ustedes ya se habrán dado cuenta de que la octava esfera no integra el mundo sensible. En efecto, destaqué que el más grave error de la afirmación de Sinet es precisamente que la luna física tenga alguna relación directa con la octava esfera. Y he tratado de hacer comprensible que precisamente el enfoque materialista, es decir, la creencia de que esa esfera sea algo material físico, constituye la base del error. Esto les permite presentir al menos que aquello que es llamado la octava esfera no puede estar
directamente ligado a algo perteneciente al mundo sensible o material. Esto significa que queda excluido de la octava esfera. Precisamente todo lo que puede ser captado por los sentidos del hombre y lo que puede ser imaginado en base a esos sentidos. Es decir, que por lo pronto no se podrá hallar la octava esfera dentro del mundo sensible. ¿Cómo podemos conceptualmente acercarnos a la idea de la octava esfera? Les dije que ella guarda relación con lo que queda como resto o remanente de la antigua evolución lunar. Aquí hago la aclaración, la antigua evolución lunar es diferente a nuestra luna, ¿no? Nuestro satélite. La antigua evolución lunar se hace referencia a un estado evolutivo anterior a nuestra Tierra, ¿no? Y se le llama antigua luna, precisamente para diferenciarlo del satélite que actualmente gira alrededor de nuestra Tierra. Ayer traté de destacar que en la antigua luna la percepción correcta fue la imaginativa visionaria. Esto quiere decir que en la antigua luna la forma de comprender el mundo o de pensar del ser humano de aquel entonces no era con lógica y la razón que se usa para entender el mundo material, como actualmente usamos para entender las ciencias y nuestra naturaleza, sino que se hacía el entendimiento con una percepción o una clarividencia imaginativa, lo que implica que todo lo sustancial que acaso pudiera buscarse en la octava esfera, habría que encontrarlo ahí donde pueden hacerse descubrimientos por medio de la imaginación visionaria. Por lo tanto, hemos de suponer que la octava esfera pueda descubrirse por conducto de tales imaginaciones visionarias o clarividencia imaginativa, que es la clarividencia más cercana a nuestro mundo sensible, que no es el mundo sensible. ¿Por qué se usa la expresión octava esfera? Ustedes conocen las 7 esferas: Saturno, Sol, Luna, Tierra, Júpiter, Venus y Vulcano. Bueno, aquí se sabe que estas esferas no tienen nada que ver, estos nombres, con los planetas actuales, ¿no? Con el sistema solar actual. Por eso a veces es importante anteponer a cada palabra de estos estados planetarios el prefijo o adjetivo antiguo, ¿no? Entonces, el antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, tierras en el que actualmente estamos. Y cuando hablamos de Tierra, no es el planeta Tierra, sino todo, digamos, nuestro sistema solar, ¿no? Nuestra actual evolución celeste. Júpiter no es el planeta actual que está girando alrededor del Sol, entonces hay que ponerle más bien como nuevo Júpiter para diferenciarlo del Júpiter actual, porque este nuevo Júpiter va a ser como una nueva evolución de todo nuestro sistema solar, de toda la planeta Tierra. Nuevo Venus y Vulcano. Este no existe como cuerpo celeste girando alrededor de nuestro sistema solar, así que se debe entender que es un estado evolutivo posterior, muy posterior a nuestra Tierra. En estas 7 esferas, la evolución humana continúa avanzando, tal como lo mencioné varias veces. Supongamos ahora que fuera de esas 7 esferas existe algo más, algo que se ubica fuera de ellas y que no obstante tiene cierta relación con la Tierra. Podemos designarlo entonces con cierto derecho como octava esfera. Es necesario saber que ese algo se ubica más allá de las 7 esferas y tiene cierta relación con la Tierra y que como octava estructura se halla al lado de las otras 7, que en conjunto integran la región de la evolución humana regular. O sea que todas estos 7 estados evolutivos de nuestro cuerpo celeste son realmente 7 estados de evolución del ser humano, ¿no? Y hay un octavo que se
que está como alterno a estos 7 regulares estados de evolución. Hay un octavo como usurpando o tratando de usurpar la evolución del ser humano, ¿no? Que no estaba previsto, digámoslo así, para las jerarquías que están organizando en cierta manera la evolución terrestre. Lo indicaré de esta manera. Supongamos que tenemos aquí en forma gráfica y esquemática una formación de los estados planetarios que solo se puede observar de manera imaginativo-visionaria y que hay una octava formación planetaria junto a las 7 anteriores, que podemos describir como ámbito regular de la evolución humana. Dibujo 8. Bueno, estos dibujitos no están aquí en el PDF, pero la idea es imaginarnos que hay 7 esferas que pertenecen al ciclo evolutivo normal de nuestra Tierra, pero de repente hay una bifurcación en donde estaría la cuarta esfera, que sería la actual, y se ha agregado una nueva esfera, que sería la octava esfera. Voy a ver si encuentro, a ver, bueno, más bien después, para la siguiente reunión yo les tengo preparado unas imágenes para tratar de explicar esto mejor, porque si ahorita las trato de dibujar o buscarlas en internet me demoraría un poquito, entonces no quiero perder el ritmo. Bueno, de todas maneras, ¿se entiende hasta allí más o menos lo que quiere decir Steiner o tienen alguna inquietud o comentario? Bueno, yo creo que todo está muy claro o hay ciertas dudas y les da pena preguntar. Mientras tanto, yo voy a seguir leyendo. Mi dibujo es, por supuesto, esquemático. Tengo que yuxtaponer lo que a la observación se presenta sobrepuesto. Por todo lo que hemos estudiado anteriormente, ya habrán adivinado que mientras uno se mueve dentro de lo sensible y observa el mundo por medio de la inteligencia, se estará en la cuarta esfera, esto es, en la terrestre. Pero si por el desenvolvimiento del alma se llega a poder ver la tercera esfera, la de la luna o antigua luna, no hace falta emprender vuelos espaciales a gran distancia. Físicamente, espacialmente se observa desde el mismo lugar, no desde otro distinto. O sea que para ver o ver las fuerzas de la antigua luna, no hay que hacer ningún viaje al espacio, simplemente está aquí con nosotros, la estamos, digamos, estamos viviendo dentro de esas fuerzas de la antigua luna, pero para verlas habría que tener clarividencia imaginativa, ¿no? Porque con nuestros sentidos, con nuestros ojos, que están desarrolladas para el mundo material, no se podría observar. Así pues, estas 7 esferas tendrían que dibujarse una dentro de la otra. Corresponden a sucesivos estados de desarrollo. En realidad este esquema no tiene otro valor que el decir, los hombres se desarrollan del nacimiento hasta los 7 años en una primera etapa, de los 7 a los 14 en una segunda, etcétera. En este caso tampoco cabría la yuxtaposición de las diversas etapas. Y lo que no vale en el caso del hombre, tampoco vale si se observan las 7 etapas sucesivas del desarrollo terrestre. O sea, más o menos uno puede, utilizando el mismo ejemplo de Steiner, darse cuenta que, digamos, nuestra configuración física hasta los 7 años fue muy diferente a nuestra configuración hasta la adolescencia y también diferente lo será, digamos, en el tercer septenio, que es de más o menos de los 14 a los 21, y por supuesto del 21 en adelante también tiene otras configuraciones físicas.
y no se justaponen, ¿sí? O sea, uno no tiene dentro de sí algo físico como un feto o dentro de sí algo así como el joven, como cuando uno era adolescente, sino que ese mismo feto, ese mismo niño, infante y ese adolescente y luego ya un adulto, es el mismo cuerpo que ha ido evolucionando, cambiando. No se justapone uno dentro del otro, sino que ese mismo es el que ha ido evolucionando. Pero las energías latentes de las anteriores etapas humanas están, no físicamente, porque es imposible. Entonces, más o menos igual es con estas justaposiciones de las esferas planetarias de la evolución terrestre. Bueno, muy bien. ¿Tienen algún comentario? ¿Se entiende la idea? Continúo. Continuemos. Vale, muy bien. Esto les permite intuir que la octava esfera se observa en la esfera terrestre. No se la puede dibujar ni abajo ni arriba, sino que habría que dibujarla dentro de la Tierra. La pizarra no se presta. Muchas veces he utilizado el ejemplo burdo. Así como nos rodea el aire físico, así también nos rodea lo espiritual. Hasta dentro de nuestro cuerpo físico hemos de buscar en nuestro alrededor todo lo espiritual. Hemos de suponer pues que lo mismo que todo lo espiritual se halla rodeándonos, también la octava esfera se halla en nuestro alrededor, lo que implica que el hombre debería desarrollar, para percibir la octava esfera, un órgano tan apropiado como lo son los órganos físicos para la Tierra. Entonces el hombre podría estar con clara conciencia en la octava esfera. Inconscientemente lo está siempre, lo mismo que uno siempre se encuentra rodeado de aire, aun cuando no lo note. Así también la octava esfera siempre está ahí, y si uno desarrolla el órgano para percibirla, tenemos conciencia de su presencia en torno nuestro. Por lo tanto, si queremos caracterizarla, hemos de describir algo dentro de lo cual vivimos y estamos continuamente. En estas reflexiones preliminares no puedo dar por de pronto más que un poco de información. Lo demás ya vendrá en el curso de las próximas charlas. Ya hemos dicho que que aquello que nos rodea como octava esfera es accesible a la clarividencia imaginativa visionaria. No es posible desarrollar la clarividencia imaginativa sin percibir algo de la octava esfera. Como sea, que actualmente existen tan pocas personas que poseen una clarividencia precisa y diferencial, es tan difícil hablar de temas como el de la octava esfera. En ella tenemos pues imaginaciones, y no hay en ella aquello que es esencial a la evolución terrestre, es decir, a la cuarta esfera. Como mencioné ayer, lo peculiar de la cuarta esfera es la impregnación mineral de nuestro planeta. El que vivamos sobre la Tierra se logra por hallarse impregnado de ese cuarto cuerpo, de lo mineral. Por estar nosotros siempre rodeados de lo mineral, es decir, por poder percibir por medio de los sentidos y por poder combinar con la inteligencia aquello que los sentidos han percibido. Todo eso mineral o material, hemos de eliminarlo de nuestra mente cuando pensemos en la octava esfera. En ella lo mineral o material no existe en absoluto. Si hacemos abstracción de lo mineral, naturalmente ya no nos queda más que una fase tardía del desarrollo de la antigua luna. Porque ¿de dónde podría llegar algo distinto? Pero las cosas siguen desarrollándose. Algo que fuera sustancialmente perceptible a la clarividencia imaginativa visionaria y que fuera simple remanente de la antigua luna, todavía no sería una octava esfera. Lo único que podría afirmarse referente a ese fenómeno sería que la tercera esfera ha dejado algo. Bueno, esta parte es importante porque, digamos, todas las energías de los estados evolutivos planetarios se transforman
en el nuevo estado planetario, ¿no? Evoluciona. Y se supone que de la tercera esfera, o sea, nuestro anterior estado planetario evolutivo, que se llama Antigua Luna, se suponía que debía todo pasar, todas sus energías transformarse en cuarta esfera, ¿no? Pero si hay algo retenido como energía de la antigua luna que no se ha transformado o no se transformó en cuarta esfera, eso es algo que la antigua luna no pudo transformar, o sea, se separó de la antigua luna al momento de convertirse en cuarta esfera o en terrestre. Eso es importante. Muy bien, no sé si se entendió esto que dije o que lo que usted me está aquí hablando, o sigo. Ustedes me dicen. Es como el remanente, ¿cierto? Evolutivo, lo veo yo. Como cuando, digamos, así como el hombre ha evolucionado, la Tierra también ha evolucionado. Entonces, en ese evolucionar, digamos, de un paso de la antigua Luna, que así se llamaba la Tierra antes, en la evolución anterior, a la actual que se llama Tierra, también queda como un remanente, un recuerdo, o no sé cómo decirlo, pero entonces más o menos lo que yo entiendo, o sea, así como el hombre evoluciona, la Tierra también, ¿no? Es como la idea inicial, ¿no? En sí no, la octava esfera no es el remanente. O sea, lo que es remanente no explica en su totalidad lo que es la octava esfera, pero sí parte de una especie de remanente, por decirlo así. Para que ese remanente se haya vuelto octava esfera, voy a hacer un spoiler, pues, para que se entienda bien si no queda esto nebuloso. Las jerarquías espirituales que estaban a cargo de la evolución planetaria de la antigua luna a nuestro cuarto estado planetario, la Tierra, son los famosos espíritus de la forma o las potestades, al cual pertenece Yahvé o Jehová, ¿no? Pero hubo otras jerarquías en este proceso que se antepusieron en este proceso. Entonces estas otras jerarquías hicieron algo que ese remanente se convirtiera en la octava esfera. O sea, sin la acción de estas otras jerarquías, ese remanente simplemente sería remanente, sin más. Pero como hubo una acción de otras jerarquías diferentes a las normales, a las del progreso, a la de la evolución normal o regular de la Tierra y el ser humano, hicieron algo, entonces crearon a partir de ese remanente, y para ser más correctos, están creando todavía lo que llamamos la octava esfera a partir del remanente lunar. Pero ese remanente lunar todavía sigue, todavía está en nuestra Tierra, convertido en terrestre, ¿no? Entonces, esa guerra todavía sigue entre estas jerarquías que quieren ayudar a la evolución normal del ser humano versus las otras que desean su propia estrategia para el ser humano. Entonces hay una batalla en el mundo mineral de convertir lo de cuarta esfera, lo que ya es mineral, y devolverlo a un estado diferente, como si fuera la antigua luna, pero convertido por estas jerarquías, que entonces pasaría a ser octava esfera. Bueno, no sé si con esta explicación se entendió o lo enredé más. Díganme en confianza. Bueno, el silencio significa que o bien se entendió Ah, totalmente o no ahí. se entendió. Pri, dime, dime. No, sí, que ahí vamos paso a paso. Sí, por ejemplo, aquí dice, va a subrayar, algo que fuera
algo que fuera sustancialmente perceptible a la clarividencia imaginativa y que fuera simple remanente de la antigua luna, todavía no sería octava esfera, porque un remanente es neutro. Pero si ese remanente involucra acción de otras jerarquías opositoras, entonces eso ya se convertiría ese remanente en una octava esfera. Entonces ahí de pronto se entiende más. Bueno, de todas maneras, sospecho que esto es como es un poco raro, misterioso y que no es de nuestro uso cotidiano. Sé que es difícil de entender a veces, pero Steiner poco a poco va dando más pistas, así que va a seguir leyendo. Para vislumbrar un poco cuál es la realidad de la octava esfera, tengamos en cuenta lo siguiente. Dado que la antigua luna, la tercera esfera, se desarrolló regularmente, o sea, normalmente, esa tercera esfera se transformó en cuarta, o sea, en la que actualmente estamos. Vale decir que se produjo una transformación o evolución del tercer reino elemental. El tercer reino elemental es lo acuoso, ¿no? Lo líquido. Pues así debemos llamarlo al reino mineral. Bueno, aquí está hablando de los 4 estados: el calor, aire, líquido y mineral es el cuarto, ¿no? Pero si se quita calor sería el tercero. En otras palabras, a lo anterior se le agregaba lo mineral. Si no fuera así, tendríamos que imaginarnos la luna antigua como una suma de sustancialidades solo accesibles imaginativamente. Hemos de suponer, pues, que el avance regular de la antigua luna a la Tierra, es decir, de la tercera a la cuarta esfera, consiste en que se vuelve perceptible a los sentidos aquello que antes era perceptible solamente por la imaginación. Todo eso debido a la reestructuración mineral. Como octava esfera queda, por lo pronto, lo lunar, pero esto lunar sufre una transformación a consecuencia de determinado suceso. Por el estudio de la ciencia oculta, ustedes saben qué pasa para que de la tercera esfera nazca la cuarta. A los espíritus del movimiento vienen a asociarse los espíritus de la forma, que son las potestades, y operan toda la transformación. Insisto, la cuarta esfera surge de la tercera, debido a que los espíritus de la forma se juntan a los del movimiento. Ese es el proceso natural y normal de una evolución, de nuestra evolución de la antigua luna a nuestro cuarto estado, a la actual. Ahora bien, si los espíritus de la forma pretendieran y pudieran realizar todo lo que late en ellos como potencialidad, entonces, desde luego, en el momento en que la tercera esfera haya cumplido su meta en el universo, no nacería de ella otra cosa que la cuarta esfera. Pero como ustedes saben, existen los espíritus luciféricos y arimánicos, y ellos retienen para sí mismos algo de la sustancialidad lunar. Y ahí una de sus funciones esenciales: la arrebatan a los espíritus de la forma. Así pues, al avanzar la esfera 3, intervienen Lucifer y Nimán, arrebatan algo a los espíritus de la forma y anidan en esa parte arrebatada. Y en vez de los espíritus de la forma, y se asocian a los espíritus de movimiento, dando origen a una octava esfera a partir de la tercera. Esto que dice Steiner es lo que yo les expliqué antes. Si tienen alguna duda la pueden hacer ahora, o si no, yo continúo con lectura. Ustedes dirán. Démosle una lecturita otra vez a ese párrafo, ese último párrafo. Vale, vale. Las veces que sea necesario lo repito. Ahora bien, si los espíritus de la forma pretendieran y pudieran realizar todo lo que late en ellos como potencialidad, entonces desde luego en el momento en que la tercera esfera, o sea la antigua luna, haya cumplido su meta en el universo, no nacería de ella otra cosa que la cuarta esfera, o sea la actual, la nuestra, ¿no? Pero como ustedes saben, existen los espíritus luciféricos y arimánicos,
y ellos retienen para sí mismos algo de la sustancialidad lunar, de la antigua luna. He ahí una de sus funciones esenciales. Le arrebatan a los espíritus de la forma. Así pues, al avanzar, la antigua luna intervienen, Lucifer y Imán, arrebatan algo a los espíritus de la forma, y espíritus de la forma son las potestades, y anidan en esa parte arrebatada, en vez de los espíritus de la forma, y se asocian a los espíritus de movimiento, dando origen a una octava esfera a partir de la antigua luna, o de las fuerzas de la antigua luna, que es lo mismo que la tercera esfera. Estos espíritus del movimiento son las mismas dominaciones, ¿no? En el lenguaje cristiano-judeo. Y espíritus de la forma son las mismas potestades. Bueno, no sé si quedó claro, vuelvo a repetir, o les explico algo, o continuamos. Ustedes dirán. Bueno, yo voy a suponer que o está claro o hay dudas y les da pena preguntar. Entonces, mientras tanto, va a seguir. Ya hemos dicho que debe existir algo más que la sola luna antigua. Y ese algo que entonces se objetivó y surgió al lado de la esfera cuarta, o sea, nuestro actual estado planetario, es que lo mineral fue arrancado de esta a esta cuarta esfera en el momento de nacer, en el status nascendi. En otras palabras, en el momento en que lo mineral se forma a partir de lo imaginativo, o sea, a partir de las energías de la tercera esfera o de la antigua luna, Lucifer y Erimán se apoderaron de ello y lo introducen en la imaginación, en vez de que de los elementos lunares residuales se forme una Tierra, se crea un cuerpo sideral que debe su origen a que se inserta en el producto de la transformación de la Luna. Entonces, debido a la actividad de los espíritus luciféricos y arimánicos en la evolución, ya no del ser humano, sino de todo el planeta, como consecuencia tenemos otra esfera, que es la octava esfera. Para que la formación de esferas se haga a cabo, se necesita de los espíritus de la forma y de los espíritus del movimiento. Pero Lucifer y Arimán, ciertos espíritus de Lucifer y Arimán, usurparon el trabajo de los espíritus de la forma y se asociaron con espíritus del movimiento para hacer la octava esfera. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O está muy raro o muy complejo? Esa última parte no la entendí, Pri. Vale. La última parte es la de la asociación. Sí, la de los espíritus, o sea que las luciféricas se aprovecharon de los espíritus del movimiento, pero no entendí ahí un Exactamente, así poquito. es. ¿Cómo es posible eso? Bueno, aquí ya viene otro tema que no quería meter, pero debido a la pregunta debo meterlo. Pero es bueno que se haya hecho esta pregunta porque así van a entender mejor la situación. A ver, como les digo, todo en el plan divino o en toda la creación de la divina providencia, todas las jerarquías, incluido el ser humano y demás, están en continua transformación, en continua evolución. Nada se estanca. Siempre hay crecimiento espiritual en todas las jerarquías, en todas las cosas de la creación. Por lo tanto, podemos decir que si en la época del antiguo Saturno había un ángel, al pasar ese estado planetario antiguo Saturno a antiguo Sol, ese ángel ascendió al equivalente de arcángel.
Y asimismo, luego de la evolución de este segundo estado planetario que llamamos antigua luna, este arcángel, que antes era ángel, asciende a un equivalente de principado. Y en la siguiente evolución, en la cuarta esfera, ese principado debería haber evolucionado a espíritu de la forma. Esa parte se entiende, ¿cierto? Sí, eso sí. Vale, perfecto. Bueno, resulta que si fuera todo así, siempre así, no habría ningún problema ni ninguna complicación. Pero la situación es que dentro del plan divino existen ciertas cosas que son difíciles de explicar a veces en el lenguaje natural humano, ¿no? Pero a veces existen ciertos rezagos entre las jerarquías espirituales. Rezago significa que cuando le tocaba a una jerarquía evolucionar al siguiente nivel, simplemente no lo hacen, sino que se quedan en el mismo nivel. Se retienen en su nivel que estaban en el estado anterior planetario. Eso se le llama rezago. Entonces, estos rezagos de las jerarquías avanzadas, son rezagos que hacen por decisión propia. Estas jerarquías deciden rezagarse por decisión propia, no lo hacen porque se equivocaron o porque fueron engañadas. Esto aquí es muy importante que se entienda para no tener malos entendidos. Cuando una jerarquía avanzada, una jerarquía espiritual avanzada, decide rezagarse, no lo hace porque se equivocó y no lo hace tampoco porque lo engañaron, porque se dejó tentar de otras jerarquías. No, no es así. Lo hacen por decisión propia para cumplir una misión. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, Como Excelente. por ejemplo, lo que pasó ¿cuál vez que fue? Con Yahvé, que se rezagó, pero fue voluntad, no me acuerdo bien, pero fue algo así, o sea, digamos que toma como, o sea, está como dentro del plan divino, ¿no? El rezago para de pronto crear algo, ¿no? Correcto. Ese es un buen ejemplo, el de Jehová. Jehová decide no seguir su evolución normal, espiritual, en su morada, que era el sol, sino que decide retirar su evolución normal y une su evolución a los espíritus de la luna, ¿sí? Precisamente para ayudar a la evolución humana y evitar el problema que estaba pasando de la octava esfera. Entonces ya ve que es una potestad, un espíritu de la forma, para contrarrestar ese problema que estaba sucediendo con la octava esfera, decide rezagarse para ayudar al ser humano y a la evolución humana y morar en la luna, para precisamente ponerle contrapeso a la octava esfera y los espíritus luciféricos y animánicos que están allí. Pero ese acto debería verse no tanto como rezago, sino como un sacrificio, porque son jerarquías avanzadas que lo hacen por ayudar a otras jerarquías que necesitan, ¿no? En este caso la humana. Muy bien, muy bien. Hasta ahí todos vamos bien, ¿estamos claros? sí, Sí, Bris. que lo hacen por amor, ¿no es cierto? Exactamente. Aunque la palabra amor eso sería ideal, ¿no? Pero no es amor todavía, porque todo esto tiene un propósito especial. De hecho, el amor se supone que lo va a crear los seres humanos y las demás jerarquías lo deben aprender. Entonces, cuando Jehová hace sacrificio, lo hace por un acto de suprema voluntad. No tanto por amor, sino por suprema voluntad, un sacrificio. El amor es un poquito diferente, que también es muy semejante a un acto de voluntad, ¿no? De suprema voluntad, incluso si el nivel del amor es muy avanzado, ¿no? Pero es muy buena pregunta, Javier.
Tiene mucho que ver, aunque siendo estrictos, no fue un acto de amor, sino un acto de suprema voluntad. Muy bien, bueno, entonces, íbamos en la evolución de estas jerarquías. Estas jerarquías tienen, digamos, la opción, por estrategia, por decisión suya, por acto de voluntad, de suprema voluntad, deciden rezagarse por ayudar al plan divino, ¿no? Bueno, pero hay algo muy importante, súper importante, que eso se explica en la ciencia oculta y voy a decirlo aquí antes de que se acabe el tiempo. En la tercera esfera, o sea, en la antigua luna, en ese estado planetario anterior al nuestro, ya habían varios rezagos de estas jerarquías supremas, con la misión de empezar a crear el futuro de la evolución humana. En este caso, permítanlo decirlo más claramente, se estaban preparando las cosas en ese estado lunar anterior para lo que viene en el siguiente estado planetario, o sea, el actual, el nuestro, que es que el ser humano debe desarrollar o crear el amor a partir del discernimiento del bien y del mal. Y para poder tener un discernimiento el ser humano del bien y del mal, tiene que haber jerarquías que contrapongan lo que es bueno al ser humano o lo que es correcto al ser humano, para que el ser humano se enfrente a esa decisión, ¿no? Y logre vencerlo, ¿no? Entonces, ciertas jerarquías avanzadas deciden rezagarse con ese propósito. Cuando esas jerarquías deciden rezagarse para empezar su función de tentadores, espíritus tentadores al ser humano, entonces se le llaman luciféricos, ¿no? Sin embargo, hay algo aquí más importante todavía que quiero que lo entiendan. Todas las jerarquías espirituales, sin excepción, o sea, desde los serafines, querubines, pasando por los tronos, virtudes, dominaciones, potestades, principados, arcángeles y arcángeles, no hay manera alguna de que ellos fueran tentados por otra jerarquía luciférica para que hagan el mal, ¿no? Siempre van a hacer el mandato divino todas estas jerarquías que les nombré. Y siempre fue así. Pero en la tercera esfera lunar, en este tercer estado planetario, se empezaron a, como les dije, resegarse algunas jerarquías para empezar a tentar al ser humano. Ahí prepararon el inicio de ese objetivo de ser tentadores para que el ser humano pueda desarrollar a partir del discernimiento del bien y el mal el verdadero amor, ¿no? Y la verdadera libertad, de paso. Entonces, los ángeles en la antigua luna, en el tercer estado, en la tercera esfera, estaban haciendo la función de humanos, ¿sí? Estaban haciendo esa función de humanos, no físicamente, por supuesto, pero estaban desarrollando apenas su conciencia, su yo, su autoconciencia. Y de los ángeles, esa jerarquía de ángeles que estaban en su formación, en su etapa humana, estos ángeles que estaban haciendo su etapa humana, se daban cuenta de todo lo que estaba pasando con sus jerarquías que estaban encima de ellos, ¿no? Se daban cuenta, eran conscientes de todo. Y algunos decidieron, por voluntad propia, ser tentados, y otros decidieron no participar de la tentación, de ser ellos tentados. O sea que en la tercera esfera, algunos ángeles decidieron ser tentados, o sea, dejaron que unos lucíferes sí pudieran intervenir en su conciencia, mientras que otros decidieron simplemente no participar de eso y seguir su evolución normal como ángeles. En aquel entonces eran humanos, etapa humana. De tal manera que cuando pasaron al cuarto estado planetario, al terrestre, al actual, ya se volvieron ángeles normales. Pero un grupito de esos ángeles que estaban en su etapa humana en el estado evolutivo anterior, sí decidieron participar de la tentación.
Entonces estos ángeles que decidieron participar de la tentación, al pasar de la tercera a la cuarta esfera, algunos conquistaron ese discernimiento, siempre eligieron el bien. Entonces no solamente avanzaron ángeles, sino que fueron ángeles superiores, porque lograron vencer eso. Pero hubo otros que sí no lograron vencer las pruebas de las tentaciones. Entonces no solamente quedaron como humanos ángeles, sino que se hundieron más. Cuando el rezago no se hace por voluntad propia, sino se hace por equivocación o porque fueron engañados, ese rezago los hunde más a la evolución. ¿Se entiende lo que dije o no se entendió? Sí, o sea, esos rezagos también generan como, o sea, que no estaban como predispuestos, generan un daño también como en la estabilidad de todo el proceso evolutivo normal, ¿no? Sí. No estaban planeados en la estrategia, digámoslo así, en el plan de los espíritus de movimiento y de la forma, ¿no? Por supuesto que sí estaba planeado en las supremas jerarquías, en la divina providencia, en la Trinidad, ¿no? Pero no estaba previsto por los espíritus del movimiento, los espíritus de la forma y los principados, que son muy inferiores a la Santísima Trinidad, a los que tienen el plan divino en todo, en su todo, ¿no? Entonces sí, Pri, así es, correcto. Bueno, yo creo que va a parar allí porque siento que si sigo explicando los voy a enredar más. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora. O si no, pues damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Pues es un tema bastante complejo, pero sí muy interesante, ¿no? Ahí poco a poco vamos avanzando. Sí, de verdad que es complejo. A mí me ha costado mucho tiempo, muchas releídas. Y aún así tengo mis dudas. Cuando yo tengo una duda bien arraigada en mi foro interno, yo les haré saber, vea, casi seguro que esto puede ser diferente o no es así. Pero lo que yo les diga o lo que yo les confirme sin ese advertencia significa que eso lo que les estoy contestando es porque yo lo he leído en otras conferencias de Steiner o en la misma conferencia pero más adelante. O sea que lo que les dije ahora es así, tal cual, no es una suposición mía, eso está precisamente en la ciencia oculta. Ahí lo pueden ustedes corroborar y verificar, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Santi. Gracias Bueno, a todos. Muchas gracias y bueno, una una, feliz noche. igualmente, Gracias, una feliz chao. noche. Abrazo. Que descansen. Chao. Igualmente, Gracias. feliz noche, chao. Chao.